solamente 3 versículos vamos a detenernos, porque en estas reuniones el propósito es detenernos en frases, palabras, principios espirituales que pueden establecernos, edificarnos, bendecir nuestra vida. Entonces, de los versículos 1 al 3 del libro de Hebreos, capítulo 6, vamos a tomar este tema o esta idea central: avanzando a la perfección. Es el propósito de Dios que nosotros como creyentes podamos crecer, podamos desarrollarnos, podamos avanzar hacia la perfección. Y esto realmente es algo a lo que hay que prestarle atención, porque la mayoría de creyentes aceptan a Cristo, se integran en una iglesia y comienzan a ser parte de las actividades de la iglesia, comienzan a ser parte del movimiento de la iglesia. Si es que hay reunión de mujeres, si es que de jóvenes, si es que de hombres, si es que hay reuniones de evangelismo, comienzan a participar del activismo. Pero el propósito de Dios es que nosotros crezcamos de una manera personal, de una manera individual, y esta es la exhortación que encontramos a partir de los versos 1 al 3 en el capítulo 6 del libro de Hebreos. Así que nos vamos a la escritura y vemos allí en el primer verso que necesitamos en esta noche enfocarnos. Dice en Hebreos capítulo 6, verso 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Hay una coma ahí que nos mete hacia el siguiente versículo y vale la pena aclararle o recordarle que la idea todavía continúa en el verso siguiente, en el verso 2, donde dice de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Pero para efectos del estudio bíblico, nosotros tenemos que entender, algunos tendrán solamente que recordar, que la Biblia originalmente no fue escrita en capítulos y versos, sino que esto fue una forma ya contemporánea prácticamente. Tendrá unos 6 siglos aproximadamente. Se habla de que fue por el año 1400 y algo que alguien se dedicó a hacer esta tarea de capítulos y versículos. Entonces, por esta razón, muchos capítulos cortan la idea, al final se comienza otro capítulo, pero la idea quedó dividida. Y por eso es que a veces usted se pierde en el estudio bíblico, y por eso hay que meditar en la palabra, detenerse y darse cuenta que la idea continuaba. Por ejemplo, acá el verso 1 y el verso 2, para los que tienen su Biblia abierta, debieron haber sido un solo verso, porque el apóstol Pablo está diciendo: dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, avancemos hacia la perfección, no echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. 7 doctrinas que tienen que ver con el fundamento cristiano. Pero sin embargo, para efectos de estudio vamos a detenernos en cada uno de estos elementos. Entonces comprendamos que hay un propósito divino, y por eso la idea principal esta noche es que avancemos hacia la perfección. Retomada del verso 1. Vamos adelante, dice el apóstol Pablo. Vamos adelante hacia la perfección. Entonces entendamos esto. El propósito de Dios en el trato nuestro, en el trato con nosotros, en la restauración de nuestra vida, en la regeneración por el Espíritu Santo, en el llamamiento a andar en una vida nueva, para que podamos también entrar en cielos nuevos y tierra nueva, para que tengamos participación en una nueva ciudad, para que seamos parte del reino de los cielos. El propósito de Dios es la transformación individual del ser humano. Desgraciadamente, esa transformación no se logra cuando muchas personas, en lugar de convertirse en discípulos de Cristo, se convierten en religiosos. Y es así que hay tanta gente religiosa, evangélicamente hablando, usa Biblia, usa el lenguaje evangélico, se comporta como evangélico religiosamente hablando en cuanto a prácticas de ayuno, de congregarse, de cantar, quizás hasta de servir, pero no hay una verdadera transformación del corazón. Hace algunos meses yo les comentaba que hay ciertos parientes por ahí de mi papá
a los que acostumbro a visitar con cierta regularidad, y una señora anciana me decía: así que sos pastor, Julito. Sí, desde hace algunos años, es una mujer ya de 80 y algo de años. Sí, desde hace algunos años estoy sirviendo al Señor, predicando la palabra. Yo también tengo una hija evangélica. Ah, qué bueno, le digo, pero no me viene a ver. Entonces, imagínense. Y comenzó a hablarme acerca del sentimiento de ella como madre, y yo ignoro los detalles, resentimientos, heridas del pasado, cómo se quebró la relación y cómo no hubo ningún interés por restaurarla. Pero eso es lo que estoy tratando de hacerle entender. Muchas veces podemos llegar a conformarnos con ser religiosos y asistimos a la iglesia, apoyamos económicamente, hasta servimos, estamos involucrados en esto y lo otro, pero no hay transformación. Y el propósito de Dios es que haya una transformación en nuestro corazón. El propósito de Dios es que esa transformación que comienza con el nuevo nacimiento sea el inicio de una carrera, de un nuevo estilo de vida que nos permita ir en el desarrollo espiritual, el desarrollo en todas las áreas, que incluye también las relaciones sociales. Hay muchos cristianos que en sus relaciones con los demás compañeros de trabajo tienen problemas porque no saben cómo manejar esa situación de poder relacionarse con otras personas. Y la palabra de Dios dice que la Escritura es útil para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que el propósito de Dios es nuestra transformación, nuestro desarrollo, y que lleguemos al punto de dar frutos. Nuestro Señor Jesús dijo: en esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y nosotros podemos dar frutos de justicia, frutos de arrepentimiento, podemos dar frutos de labios, frutos de buenas obras, podemos dar frutos de alcanzar a otros para Cristo, como cuando Pablo habla acerca de las primicias en Asia. Podemos dar frutos en diferentes direcciones, pero que revelan una vida que ha sido cambiada, revelan una transformación del ser humano, un desarrollo, un cambio en cuanto a las prioridades, un cambio en cuanto a la manera de vivir. Y por eso el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 1, verso 10, habla acerca de vivir, de andar como es digno del Señor. Y eso, como es digno del Señor, significa, si nosotros confesamos a Jesús como el Señor de nuestra vida, entonces tenemos que vivir acorde a esa confesión. Porque es bien fácil repetir una oración y yo acepto a Jesús como mi único, personal y suficiente Salvador, pero es bien difícil vivir bajo el señorío, porque vivir bajo el señorío significa que yo renuncio a mis deseos, a mis pasiones, voy a luchar contra eso y voy a tratar de honrar a Dios, de obedecer a Dios y de vivir de acuerdo a su palabra. Y eso es otra cosa. Entonces el apóstol Pablo dice que es necesario andar, es decir, vivir como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando pecamos, cuando desobedecemos, no agradamos a Dios. Cuando practicamos la injusticia, no agradamos a Dios. Cuando nosotros no caminamos en fe, no agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y este texto, solamente este texto, sería base para otro mensaje. El vivir agradando al Señor en todo. Y luego dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este texto, hermano, este versículo 10 tiene suficiente base como para poder tener un sermón o una predicación y sacudirnos espiritualmente con respecto a la forma en que vivimos. Porque como yo decía un día domingo, no sé si fue cuando yo le hablaba acerca de tener una actitud cristiana, de comportarnos como cristianos, de que en nuestra relación como hermanos, aún mientras estamos acá, sepamos cómo caminar en el respeto, en la tolerancia, en el afecto fraternal, porque muchas veces ni siquiera las relaciones de los mismos miembros de una congregación son correctas, porque hay actitudes de soberbia, hay actitudes de indiferencia, hay actitudes de rencor, hay una serie de situaciones en el corazón que no han sido corregidas, que no han sido anuladas, o mejor dicho, que no han sido hechas morir, como dice el apóstol Pablo, que hay que hacer morir las obras de la carne. Entonces, muy interesante para mí entender que cuando Pablo habla en el verso 1 acerca de ir hacia adelante a la perfección,
Nosotros tenemos que entender que ir hacia la perfección tiene que ver con un crecimiento, tiene que ver con un desarrollo que nos va a llevar al punto final de ser capaces de fructificar. Y que para ampliar la idea, nosotros tenemos que, o podemos utilizar lo que está escrito en el verso 10, donde se nos dan esta clave: vivir como es digno del Señor, vivir agradándole a Él en todo, vivir llevando fruto en toda clase de buena obra, toda buena obra que nosotros podamos hacer, ya sea prestar, servir, levantar, cooperar, regalar, cualquier cosa que podamos hacer. Esa es una forma de dar fruto y es una forma de glorificar a Dios. Desgraciadamente, muchas veces nosotros como evangélicos, habiendo sido muy bien entrenados en que somos salvos por gracia y no por obras, dejamos de hacer obras. Pero Jesús habló acerca de recompensa por las obras. Jesús habló acerca de venir, bendito de mi Padre, me dieron de comer cuando yo estaba hambriento, me dieron agua cuando estaba sediento, me vistieron, me recibieron, me albergaron cuando yo estaba como un huérfano. Entonces Jesús habla acerca de las obras como un fundamento para poder recibir bendición. Sí, no es una base para la salvación, pero las obras revelan que hemos sido salvados, las obras revelan que hemos sido transformados en nuestro corazón. Y Dios comienza ese proceso en nuestro interior para que luego se muestre externamente. Y por eso yo en algunas ocasiones digo, parte del cambio que nosotros tenemos que experimentar es que usted puede decir que antes era tímido, hoy ya no, tiene que ser atrevido en el Señor. Antes podía ser una persona insegura, dudosa, temerosa, pero hoy tiene que ser confiado. Hoy tiene que ser una persona estable, firme, que determina con convicción el rumbo de su vida, de sus decisiones, y permanece ahí. Una persona que tiene palabra, una persona con compromiso, es parte del cambio. Entonces, como parte del desarrollo, podemos encontrar acá que el apóstol Pablo ocupa esta frase, bueno, al menos en la Reina Valera: los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos, una palabra ya antigua para nosotros, una palabra que nosotros tenemos que entender que significa fundamentos. En otras traducciones modernas esa es la forma en que ha sido traducido, los fundamentos. Y cuando hablamos de los fundamentos estamos hablando acerca de las doctrinas básicas del Evangelio o de Cristo. Aquí hay algunas de ellas. La salvación se obtiene por gracia. El nuevo nacimiento es indispensable para poder entrar en el reino de los cielos. Jesucristo fue el que nos sustituyó. Él tomó nuestra muerte. La muerte expiatoria de Cristo es la que nos permite entender que hubo un sacrificio sustituto o en sustitución por nosotros. Es parte de la doctrina básica del Evangelio. Cuando la gente muere sin este conocimiento, no alcanza la salvación, porque no supo que tenía que nacer de nuevo, como Jesús le predicó a Nicodemo. Y por lo tanto, nunca se apropiaron de los beneficios de que Cristo hubiera muerto por nuestros pecados y que haya llevado nuestras enfermedades. Parte de las doctrinas básicas es que somos justificados por medio de la fe. Un regalo de Dios, la justificación por fe. Y otro par de fundamentos: el retorno de Cristo, ¿para qué? Para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Un cristiano evangélico de primaria tiene que conocer esto. Un cristiano evangélico en su fundamento doctrinal debe de entender estas cosas, porque estas son las doctrinas básicas. Y estas doctrinas básicas no solamente debe de conocerlas, sino que también tendría que ser capaz de poder compartirlas. Ahora entendamos la secuencia de la idea del apóstol Pablo. Pablo está diciendo, miren, avancemos hacia la perfección. Yo ya les toqué un punto, dice el apóstol Pablo: el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, de lo cual tengo mucho que decirles, pero no lo puedo hacer. No les puedo enseñar sobre esto, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Recuerden que venimos de ahí en la secuencia de estudio, que Pablo está hablando acerca de la necesidad de ir hacia adelante, de no ser como niños que están tomando leche, sino de comer alimento sólido, espiritualmente hablando. Y entonces ahora él dice,
hagamos esto, avancemos hacia el desarrollo espiritual, avancemos hacia la perfección, dejemos de un lado ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Aparte de esa frase de los rudimentos de la doctrina, el apóstol ocupa esta frase también: avanzar hacia la perfección. Entonces entendamos qué es lo que significa perfección. Cuando hablamos de la perfección en el sentido bíblico, es algo que está completo. Por ejemplo, un carro cuando está terminado con todos sus accesorios, se puede decir, bueno, este es un carro que está perfecto, está completo, pero no significa que no vaya a fallar, sino que significa que está completo, que no le falta nada. Entonces la idea en la Biblia es esta: ir hacia la perfección es que no nos haga falta nada en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios, en cuanto al conocimiento de lo que Dios ha provisto para nosotros, en cuanto al conocimiento de nuestra identidad, del respaldo que tenemos de parte de Dios, de la voluntad de Dios, de los planes de Dios. Pero también, aparte del conocimiento, estar completo, estar perfecto significa que hemos avanzado en el desarrollo del carácter. Todo cristiano debería ser responsable, da su palabra y la cumple. Una persona comprometida debe ser confiable. Todo cristiano debería ser honesto, no dado a ganancias deshonestas, no inclinado a ganancias deshonestas. Todo cristiano debería de caminar en la verdad, decir la verdad. O sea, son parte de las virtudes que nos hablan acerca del carácter. Todo cristiano debería estar inclinado hacia la santidad, no pensando cuál es el límite que necesito para poder tener comunión con Dios y todavía disfrutar del mundo, sino más bien inclinado completamente para poder honrar a Dios con un estilo de vida, de limpiarse cada día, de resistir cada día y de avanzar en ese proceso de crecimiento, en la santidad de la cual la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esto nos habla del carácter. Un verdadero creyente es alguien que conoce la palabra, conoce la doctrina, pero también es alguien que a través de la doctrina ha ido forjando su carácter, ha ido desarrollando virtudes, como lo vimos en la secuencia de lo que el apóstol Pedro aconseja que tenemos que hacer. Y entonces su crecimiento, su desarrollo va a terminar en ese punto en el cual vive haciendo obras, vive haciendo buenas obras. Ese es el punto final. O sea, yo tengo conocimiento, el conocimiento me ayuda para desarrollar un carácter, y el carácter me va a permitir desarrollar cierto estilo de vida donde yo voy a estar fructificando, voy a vivir continuamente dando frutos para la gloria de Dios, voy a vivir haciendo obras de servicio, voy a vivir honrando a otros, respetando a otros, levantando, ayudando, edificando, bendiciendo, consolando, profetizando sobre la vida de otros para poder levantarnos. Todo aquello que pueda ser de bendición es nuestra responsabilidad. Amén. La palabra dice que Dios nos ha llamado para que andemos en vida nueva. Y la palabra dice claramente que Dios nos ha llamado para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. ¿Sabe? Desgraciadamente muchas veces en las iglesias las obras como que se limitan a tareas que tienen que ver con lo económico del sostenimiento de la iglesia. Por ejemplo, en muchas iglesias, debido a la falta de compromiso y de conocimiento de los cristianos en cuanto a sostener el ministerio, que al final ese dinero nunca se va para el cielo, sino que sirve para el mismo beneficio de nosotros como seres humanos, por la falta de conocimiento, por la falta de convicciones en cuanto a aportar finanzas para el reino, muchas congregaciones tienen que depender de las famosas vendimias. Y entonces tienen que estar haciendo eventos continuamente para estar vendiendo tamales, pasteles, pupusas. Muchas esposas de pastores, el lugar que tienen es la cafetería, para estar cocinando, para estar vendiendo ahí en la comida, para poder levantar finanzas, para poder pagar el local. Porque la falta de conocimiento de los creyentes les hace no dar fruto. Entonces la gente cae muchas veces en un activismo donde la idea de buenas obras o la idea de servir al Señor se resume a: es que yo tengo que ir a echar pupusas, es que tengo que ir a cocinar. Y entonces la hermana, muy buena cocinera,
pero pleitista como ella sola. La hermana muy buena cocinera, pero tiene un carácter que le digo que los vecinos dicen: con esa vieja no hay que meterse. Con solo que no digan: y es del CCF. Dicen: no, hombre, si para ir a la iglesia todos los días va con su Biblia para la iglesia, pero con ese maestro, mejor no tener problema. Porque el carácter, la forma de hablar, la conducta, etcétera, deja mucho que desear. Y entonces aquí nosotros tenemos que entender que avanzar hacia la perfección, hermanos, tiene que ver con crecer en el conocimiento de la palabra, en lo cual ya el apóstol Pablo reprochó a los hebreos porque se habían quedado como niños. Y entonces ahora él tiene que retarlos, animarlos a avanzar, y nosotros estamos profundizando en el entendimiento de que no es solamente acumular conocimiento, porque hay mucha gente que tiene conocimiento bíblico, se memorizan la palabra, pero no entienden realmente los principios de la palabra, y a veces utilizan la palabra solo para discutir, solo para comprender. Entonces estamos entendiendo que la perfección abarca estas tres áreas: conocimiento, carácter y frutos. Ahora usted enfóquese del 1 al 10, ¿qué tanto usted conoce de la doctrina bíblica? Del 1 al 10, ¿cómo está su carácter como cristiano? Del 1 al 10, ¿cómo está su vida en cuanto a dar frutos? Y en lugar de desanimarse, levántese ahora y diga: voy adelante hacia la perfección. Porque es lo que todos necesitamos hacer. ¿Sabe? Existe un gran problema, y el problema comienza con la cabeza de la iglesia. Muchas veces el principal problema, el principal estorbo o tropiezo es el mismo pastor, con su conducta, con su carácter, enseñoreándose del rebaño, mostrando una actitud soberbia, menospreciando a las personas. Hay gente que a mí me dice, voy a poner el ejemplo extremo. Estábamos en una graduación del SEM, y cuando nosotros graduamos a los estudiantes, ustedes saben que siempre se hace una comida de despedida. Pues estábamos ahí sentados junto a una hermana, y la hermana estaba bien contenta: y pastor, yo le doy gracias a Dios por haberme graduado, pero quiero decirles algo, quiero darles un testimonio. Me siento bien honrada de estar aquí. Yo pensé que iba a dar gloria a Dios porque había visto un ángel o algo por el estilo. Por estar sentada aquí con ustedes, yo me siento tan feliz, porque a mi pastor no le puedo hablar, con la pastora jamás se puede hablar, y aquí uno le ruega que le hablen a uno. Fíjense cómo son las cosas, fíjense cómo es el mundo. Aquí uno le ruega: hermano, aquí estoy. Hay servidores, hay maestros del SEM que ni siquiera me dicen: pastor, aquí estoy. Hay servidores, líderes y gente que no se acerca a saludar a mi esposa. Y no se lo estoy pidiendo como que fuéramos personas importantes que estamos esperando aquí que vengan a reportarse. No, sino en la expresión de una apertura para la relación. Y mientras otros están con este tipo de situaciones, como el de esta hermana, que estaba tan contenta de que estaba comiendo a la par nuestra, ella ya se sentía que estaba llegando ya a la puerta del tercer cielo, hermana, con nosotros allá a la par. Sentía tan emocionada que nos dijo lo mismo 2 o 3 veces, que estaba tan contenta de que estuviéramos sentados a la par de ella. Y yo digo: ¿y aquí el paso a la par de los hermanos? Nada, hermano. Pero dejemos eso ahí para que no hablemos de resentimiento ya como parte del carácter y de la madurez. Entonces estamos entendiendo que ir hacia la perfección tiene que ver: voy a crecer en el conocimiento de la palabra, voy a continuar trabajando en mi carácter y voy a trabajar en dar frutos. Todo lo bueno que yo pueda hacer, y lo bueno es a favor de otros, todo lo bueno que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Cuando usted vive de esa manera, usted agrada a Dios. ¿Y sabe qué pasa? Dios se lo devuelve. Hemos experimentado eso tantas veces en nuestra vida, porque está escrito: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Nosotros aplicamos eso en un mal sentido, en un sentido de maldición o de juicio, pero la palabra realmente incluye la idea de que todo lo que usted siembre va a cosecharlo. Si usted siembra algo bueno, si usted siembra finanzas, finanzas van a venirle. Si usted siembra amor, usted va a cosechar amor. Si usted siembra amistad, va a recoger amistad. Si siembra servicio, le van a servir. ¿Alguien puede creerlo? Porque Dios quien dice que lo va a hacer. Son leyes del reino. Y cuando uno comienza a vivir de acuerdo a esas leyes y se da cuenta que funcionan, uno debe de permanecer ahí, porque a uno le conviene tomar ventaja de esas leyes. Entonces entendamos eso: avanzar hacia la perfección significa que nos desarrollamos en
el conocimiento, en el carácter y en las obras. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes. ¿Qué problema con muchos evangélicos en el área del carácter? No permanecen firmes. ¿Qué problema con un montón de cristianos que han sido líderes, como lo cité recientemente, pero ya no son más líderes, sino que se han quedado como espectadores, se han quedado como asistentes, y en el peor de los casos retroceden tanto que se quedan como visitantes? Como dije recientemente, personas que pudiendo congregarse no se esfuerzan por hacerlo, porque ahí se revela que su carácter se ha fragmentado, se ha debilitado. Pablo dice: hermanos míos amados, estén firmes, estén constantes, estén creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué preciosa escritura, ¿no? Sobre ese texto, base para otro mensaje, suficiente como para que Dios nos hable, nos motive, nos impulse a permanecer en esa dependencia, en ese estilo de vida en el cual la bendición de Dios se desata, el respaldo de Dios se manifiesta sobre nosotros. Pero avancemos un poco más. Avancemos y hablemos de lo que es la lista de fundamentos doctrinales de Hebreos 6. Yo ya mencioné algunas de las doctrinas básicas, como el nuevo nacimiento. Aquí no se menciona el nuevo nacimiento, el retorno de Cristo, el establecimiento del reino, es parte del fundamento. Pero la lista de fundamentos de Hebreos 6 es: número 1, arrepentimiento; número 2, las obras muertas; número 3, la fe en Dios. En Lucas capítulo 13, verso 3, encontramos una declaración del Señor Jesucristo, donde hablándole a los israelitas de su tiempo, les hizo una pregunta. Les dijo: miren, ¿y ustedes creen? Les dijo que aquellos a los que les cayó la torre de Siloé eran más pecadores, más malvados, dignos de muerte y de juicio, más que ustedes. O sea, les hace una pregunta para hacerlos reflexionar. ¿Ustedes creen, les dicen, que esa torre haya caído sobre esas personas es un juicio de Dios por causa de la maldad de ellos y que por eso Dios lo cortó? Y entonces Jesús mismo responde y les dice: les digo que no. Antes, si ustedes no se arrepienten, o si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Jesús les está diciendo: miren, igual de culpables eran aquellos, igual de culpables son ustedes. Igual necesitaban aquellos el arrepentimiento, igual necesitan ustedes el arrepentimiento. Así como murieron aquellos, igualmente pueden morir ustedes también. Un solo texto que nos ayuda a enriquecer el entendimiento de que lo que Jesús está diciendo es: la muerte le puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Mira, hay gente y hay muchos evangélicos que ocupan estas frases y yo no sé de dónde sacan esa doctrina. Cada quien tiene su hora. Hablan acerca de una posición acerca de, quizá enfocada con ese sentido de predestinación. Y entonces dicen así: es que si me va a tocar, me va a tocar. Y entonces andan imprudentemente exponiéndose, aunque la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta. Y hay un texto en el Antiguo Testamento donde el Señor habla a juicio sobre adivinas y sobre hechiceros, que dice que cazan las almas de los hombres. Ahí se lo dejo de ver. Donde Dios dice: haciendo morir al que todavía no debe morir y librando al que debería de morir. Entonces eso nos habla acerca de que la muerte, que no solamente es el último enemigo que va a ser vencido, es una experiencia que puede sucederle a cualquiera según las palabras del Señor Jesucristo, y que por lo tanto es necesario que nosotros, por ejemplo, le prediquemos a la gente: usted debe de volverse a Dios, arrepentirse de vivir lejos de Dios y permanecer cerca, porque el arrepentimiento es fundamental para poder comenzar a vivir una vida nueva, en dependencia de Dios, en fe en el Señor. Entonces Pablo, en la lista de doctrinas fundamentales, coloca primero el arrepentimiento. A mucha gente no se le enseña a arrepentirse, se le enseña a confesar a Jesús como Salvador, y no hay arrepentimiento en eso. Es un gran error, principalmente en la mayoría de iglesias bautistas, pero que luego se ha repetido en muchísimas iglesias. Y entonces los pastores acostumbran a guiar a la gente a confesar a Jesús como Salvador personal,
pero no les enseñan a arrepentirse. Juan el Bautista predicó arrepentimiento, Jesús predicó arrepentimiento, y Él envió a los apóstoles a predicar arrepentimiento. Y en la palabra se nos habla acerca de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Doctrina fundamental. Para que alguien sea salvo tiene que arrepentirse. No solamente confesar, no solamente hacer una oración o repetir una declaración. Las obras muertas. El creyente tiene que llegar a entender que nadie puede acumular suficientes obras como para que yo diga: lo lograste, mereces entrar en mi reino. El cielo queda abierto para ti por causa de todas esas buenas obras. Y el creyente también tiene que entender que las obras de la ley, las obras que Dios ordenó que se ejecutaran en el Antiguo Testamento, tampoco pueden perfeccionar a la persona, no la pueden justificar delante de Dios. Y por eso Pablo escribe en Gálatas capítulo 2, verso 16, lo que sería un fundamento bíblico para la doctrina número 2 y la 3, la de las obras muertas y de la fe en Dios. Pablo dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces el creyente en el fundamento doctrinal tiene que entender: el arrepentimiento viene a ser como la doctrina, la primera doctrina, como la A del abecedario. Pero luego tiene que entender que las obras jamás van a poder ser un fundamento para poder ser salvo, pero también tiene que entender que las obras van a venir a ser el resultado de que fue salvado, de que fue transformado, de que ha sido cambiado en su interior, pero que lo que verdaderamente interesa es que viva en fe en Dios, fe en aquel al cual Dios envió, fe en la palabra de Dios y fe en la palabra que salió de la boca de aquel a quien Dios envió. Entonces la fe viene a ser una doctrina fundamental, pero no es fe en cualquier cosa, no es fe en cualquier filosofía, ni siquiera es fe en la interpretación de la denominación, sino que es fe en lo que realmente Dios ha dicho y en lo que Jesús ha dicho, porque es así que nosotros podemos entender cuál es la provisión que Él ha provisto para nosotros. Dentro de la lista de fundamentos doctrinales de Hebreos capítulo 6, en el verso 2 encontramos la continuidad, porque como ya le mencioné, la idea fue cortada, porque a esta persona, que según yo sé, alguien identifica como el cardenal Hugo, que fue el que hizo esta separación de la Biblia en versos y capítulos, en el verso 2, él no debió haber metido un versículo más, sino que haber continuado con la idea. Pero en la lista de fundamentos doctrinales entonces encontramos de la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Con estos aspectos doctrinales se complementan 7 fundamentos de la doctrina que todo cristiano debería de conocer, que todo niño en Cristo debería de conocer y ser capaz aún de compartir. Entonces no es solamente el arrepentimiento, la falta de valor de las obras con relación a la salvación y de la importancia de la fe en Dios, sino avanzar hacia la doctrina de bautismo y entender que hay 3 bautismos para el creyente: el bautismo en el cuerpo de Cristo, el bautismo en agua y el bautismo con o en el Espíritu Santo. 3 bautismos para el creyente. Y solo eso ya es una doctrina aparte. Por eso la palabra habla de que esa es la doctrina de bautismos que viene a ser parte de los fundamentos doctrinales. Muchos confunden el bautismo en el cuerpo de Cristo con el bautismo en agua, y por eso dicen que el bautismo en agua salva, porque no hay un entendimiento, no hay una comprensión sobre la doctrina de bautismo. No han crecido en el conocimiento doctrinal, entonces están confundidos. Otros, si es el caso de los más terribles en cuanto a esto, aseguran que el bautismo salva y es porque tiene que ser hecho en el nombre de Jesús. Si no se hace esa declaración, sigue siendo un hijo del diablo. Y así tratan a las personas, la gente de la fe en Jesús.
La gente de la Iglesia Pentecostal Unida consideran que todos los cristianos evangélicos que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son hijos del diablo, porque no tienen la revelación. Entonces ellos presumen de tener un conocimiento y no tienen misericordia. Presumen de tener una revelación y están mandando al infierno a todos aquellos que a través de un proceso de arrepentimiento, vida cambiada y fe en Dios, les aseguran que no son salvos porque tienen que rebautizarse, porque lo que salva es el bautismo. Entonces ya no es la fe en Cristo Jesús, ya no es la sangre de Cristo la que salva, sino que el bautismo. Y entonces se desvían doctrinalmente y se convierten en fanáticos religiosos que al final terminan haciendo daño al evangelio. La imposición de manos, entender que la imposición de manos ya en el Nuevo Testamento tiene dos propósitos principales: la sanidad y la separación para las personas hacia el ministerio, o la ordenación hacia el ministerio. Por ejemplo, la imposición de manos no es para echar fuera demonios. La Biblia no nos habla acerca de imponer manos para echar fuera demonios. Pero hay casos dentro de los cuales, una vez más, la importancia del conocimiento bíblico para actuar correctamente. La ignorancia de la palabra hace actuar de cierta manera. Y hay personas que para poder ministrar liberación sostienen, así como dentro del proceso que hay que realizar para poder liberar a alguien, impóngale manos y queme a los demonios. Y dígale: te quemo en el nombre de Jesús. Te quemo en el nombre de Jesús. Te quemo. Donde la Biblia dice que usted va a usar la imposición de manos para echar fuera demonios, y mucho menos para quemarlos. De nuevo caemos en el principio, en el fundamento de que la ignorancia en cuanto a la doctrina va a causar acciones equivocadas. Entonces la imposición de manos, en sus enfoques principales son el de la sanidad y de la ordenación para el ministerio. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, todo cristiano de primer grado tiene que conocer ya el orden de la resurrección. Desgraciadamente, y en cada una de estas doctrinas, porque hay mucho más de lo que estoy mencionando ahorita, desgraciadamente en cada una de estas doctrinas, el conocimiento fundamental del cristiano promedio no es verdaderamente como completo. Y entonces, si habláramos acerca de la resurrección de los muertos y habláramos del orden, todo cristiano de primer grado tendría que conocer cuál es el orden de la resurrección de los muertos. ¿Quién va primero? ¿Quién sigue después? ¿Quiénes son los últimos? Y entonces entender que hay una secuencia que el apóstol Pablo establece, particularmente en la carta de los Corintios, y esa secuencia nos ayuda a entender también las dispensaciones o las etapas en las cuales Dios va tratando con las personas. Entender que va a haber resurrección de los muertos. Cuando nosotros hablamos acerca de que si ya resucitamos con Cristo, se habla de una resurrección espiritual. Si se habla de que cuando el Señor venga y arrebate a la iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero, se habla de una resurrección física. Luego la resurrección de los mártires de la gran tribulación. Al final la resurrección de todos los incrédulos, de todos los rebeldes, de todos los impíos, lo cual nos conecta con el último o la última doctrina básica del juicio eterno. ¿Cuáles son las bases para el juicio eterno? ¿Cuáles son los fundamentos? ¿Qué es lo que Dios va a utilizar como fundamento para juzgar a las personas? La palabra de Dios nos habla acerca del juicio delante del trono blanco, donde van a ser juzgados los grandes y los pequeños, donde van a ser juzgados todos aquellos que no habían tenido parte en la primera resurrección, en la resurrección de vida. Y dice que se va a abrir el libro de la vida del Cordero, pero también se van a abrir los libros de las obras, para juzgar a cada uno según sus obras. Entonces, cada una de estas doctrinas, hermano, vienen a ser o establecer un fundamento para nuestra vida como cristiano, el cual en esta noche, al tocarlo como parte de nuestro desarrollo en el estudio bíblico, debería de llevarnos a que podamos, regresando a casa o en los próximos días, ir a buscar en la palabra, tratar de aclarar conceptos, profundizar en nuestro conocimiento, quizá reconsiderar o reestudiar aquellos aspectos que ahorita no los tenemos muy claros, a
fin de ser capaces de poder compartir con otros. Porque si usted estuviera discipulando a alguien, y veámoslo de esa manera, manejémoslo de esa manera, si usted tuviera que discipular a alguien, usted tendría que tener el dominio de esta cierta doctrina. Si usted quisiera ganar a un vecino, si usted quisiera ganar a un compañero para Cristo de trabajo, a un familiar, usted tiene que tener el dominio, el conocimiento de esta cierta doctrina, y con esa cierta doctrina usted le dice, nos reunimos una vez cada semana y te voy a enseñar la palabra de Dios durante 7 semanas. Y usted lo deja a ese cristiano ya establecido con el entendimiento del arrepentimiento, de la fe en Dios, del poco valor que tienen las obras con respecto a la salvación. Usted lo deja claro con respecto a los diferentes bautismos que hay, con respecto al propósito de la imposición de mano, la resurrección que va a ser parte de su esperanza ahora y el orden de la resurrección de los demás, y hablarle también acerca del juicio eterno, incluyendo aspectos como el que dice la palabra, de que el que habiendo conocido se vuelve atrás del camino, mejor le hubiera sido no haber conocido, porque le toca una mayor condenación o un mayor castigo. Entonces, una serie de aspectos. Así que resumámoslo de esta manera en esta noche. El tema o la idea principal de esta noche es avanzando hacia la perfección. Finalicemos recibiéndolo de esta manera. Usted haga de caso que usted es de los pocos cristianos que hay en El Salvador, y usted va a tomar, a aceptar el reto, la tarea de discipular a alguien, y usted tiene que conocer estas 7 doctrinas. Y si usted comparte con alguien estas 7 doctrinas, usted habrá logrado establecer, fundamentar a una persona en lo que está relacionado con la salvación y con el reino de Dios. Así que concluyamos. Verso 3. El apóstol Pablo, habiendo exhortado a los cristianos, a los judíos de su tiempo, acerca de voluntariamente determinarse para extenderse y avanzar hacia la perfección, él dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, Pablo dice, trabajemos en nuestro crecimiento, trabajemos en nuestro desarrollo, avancemos hacia la perfección. Ya estuvimos demasiado tiempo acomodados. Tómelo usted de una manera personal. ¿Cuántos años usted ha sido cristiano? ¿Cuáles son sus frutos? ¿Cómo está su carácter? ¿Cómo está su conocimiento bíblico? Y entonces sobre ese fundamento, reaccione, extendámonos hacia adelante, esforcémonos por nuestro crecimiento, esforcémonos por avanzar hacia la perfección. Y Pablo dice, nosotros vamos a hacer esto si Dios nos permite hacerlo, o sea, una dependencia de Dios. Y con ese propósito quiero recordarle lo que fue el final de la escritura de la sesión anterior. Segunda de Pedro 1:5 dice que nosotros tenemos que ser diligentes. Esto no va a suceder automáticamente. En el 2022 usted no va a ser santo solo por estar aquí, más santo. En el 2022 usted no va a ser más generoso, ni va a tener un mayor dominio de la palabra solo por estar aquí. Se requiere diligencia, se requiere intención, se requiere dedicación, se requiere esfuerzo para poder cambiar. Sí hay un proceso natural de estar viendo la palabra, hay un proceso natural de estarse exponiendo a la palabra, pero eso es en un nivel que puede considerarse también básico, pero hay otro nivel donde se requiere intención. Quizá una manera de ejemplificarlo sería esta. Nosotros comemos y ya por el diseño divino, nuestro cuerpo se va formando y se va desarrollando, ya según el diseño genético de Dios en nosotros. Pero hay cierto grupo de personas que cultivan el cuerpo, y estas personas dicen, no, yo quiero desarrollar mi torso, yo quiero desarrollar mi bíceps, quiero desarrollar mis músculos, y trabajan intencionalmente para poder desarrollar su cuerpo. Nosotros tenemos que intencionalmente trabajar en desarrollar el conocimiento espiritual, desarrollar nuestro carácter y hacer obras de justicia, obras de arrepentimiento, buenas obras para poder glorificar a Dios. Pero entendamos que Pedro dice, pongan toda diligencia. No es automático. Ponga diligencia, esfuércese, dedíquese. Y entonces él habla de añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Y luego ir desarrollando hasta terminar en el amor. Y la primera carta o la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y
y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Termino con esta idea. La mayor parte de comunicaciones que hay con los pastores amigos, con los ministros particularmente del extranjero, siempre incluyen esta pregunta: ¿y cómo está la iglesia? ¿Cómo están ustedes por allá? ¿Cómo está la iglesia? Le voy a decir cuál es mi respuesta. Y usted sepa si usted cabe ahí o no. Yo creo que sí, por estar aquí el miércoles. Bueno, espero que sí, voy a hacer todo mi esfuerzo para creer que sí. Esta es mi respuesta. Pues mirá, le digo que en la iglesia hay un grupo de personas fieles que a eso no los mueve nada ni nadie. Pero hay otros infieles que tampoco no los mueve nada ni nadie. Y por más que les digo, y les hablo, y los exhorto, y los regaño, y los reprendo, no se afirman, no se establecen. Entonces yo puedo decirte, en la iglesia hay un grupo de gente que nos rodea, gente fiel, gente constante, gente que está realmente determinada a terminar su carrera, y nosotros comprendemos que esta gente ha llegado a un punto de madurez, de fortaleza espiritual, donde ya el diablo no los puede sacudir. Pero que hay otro grupo de personas que por estar siendo distraídos por las tentaciones, por el pecado, o por las distracciones, por los deleites y por las aflicciones o los problemas, están desenfocados de lo que es su vida espiritual. Así que, hermanos, 3 versículos, pero mucho que aprender de la palabra de Dios en esta noche. Continuamos el próximo miércoles con los otros versos de este capítulo del libro de Hebreos 6 y la invitación para que puedan continuar viendo la serie en el canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, o para que usted vaya atrás y vea los capítulos anteriores para poder reforzar el conocimiento de la palabra. Nos despedimos, adoramos a Dios, damos gracias a Dios y honramos con nuestra